Hola a todos, mi nombre es Harold de neuromarketingytecnología.com. En este video les voy a hablar acerca de qué es un gestor de proyectos, para qué lo necesitamos y cómo lo podemos usar en la gestión de tareas en nuestra empresa, ¿sí? Entonces, les voy a hablar de uno que manejo en la empresa que es Monday, ¿sí? Monday.com. Y es el que más me ha gustado respecto a otras herramientas. Ya en un video anterior le hablé por qué me gustaba esta herramienta respecto a otros, ¿sí? Bueno, ya les hablo específicamente. Entonces, un breve repaso a las funciones como principales o de qué se trata un gestor de proyectos, pues nos permite organizar varias tareas al mismo tiempo para varias personas y nos permite ver qué evolución está llevando esa tarea, quién la está haciendo, si ya la terminó. Eso es importantísimo, ¿sí? Porque si hay tantas cosas para hacer, si no se tiene claridad en qué se va, quién lo tiene, y qué se ha hecho, qué falta, pues entonces es muy difícil llegar y ser cumplido pues, en el desarrollo de proyectos. Entonces por eso necesitamos un gestor de proyectos. Y bueno, miremos entonces Monday cómo funcionaría. Pues funciona en un inicio pues funciona por jerarquía, ¿sí? Están las carpetas que en nuestro caso pues la hemos asignado a las empresas, ¿sí? Están ¿cómo se llama esto? Los tableros lo hemos asignado a ¿cómo se llama esto? A los proyectos, ¿sí? A los diferentes proyectos que se le estén llevando a las diferentes empresas, ya sea en publicidad, que si social media, que si email marketing, bueno, sí. Y ya dentro de cada proyecto, pues ya se asignan unos grupos de tareas. Esos grupos de tareas se pueden dividir entre meses, ¿sí? Grupos de tareas por meses, por semana, por tipo de tarea, ¿sí? Y también se puede dividir bueno, y ya pues cada grupo de tareas pues ya trae su tarea, sí, ¿cierto? Pues básicamente esa es la división. Al momento de crear un tablero, pues le damos acá clic en nuevo, nos permite crear una nueva carpeta o un nuevo tablero. Este tablero de ejemplo vamos a darle crear y nos lleva a una cantidad ¿cómo se llama esto? De ejemplos, ¿sí? De plantillas que podemos utilizar. Mire, por ejemplo, de esto pueden ustedes conocer el alcance de la herramienta, ¿sí? Que si da la hora, que la localización, que si el teléfono, la bandera, la calificación por estrellas, un porcentaje de progreso de las tareas. Y acá pueden mirar los distintos tipos de aplicaciones que le pueden dar a los distintos proyectos para cada cual, ¿sí? Por ejemplo, si es un desarrollo de software, entonces acá recomiendan unas plantillas. Si es, por ejemplo, operaciones en la oficina, pues entonces que si el precio, que si una fórmula, eso trae muchas cosas, ¿sí? Eh, bueno, ahí pueden darse de cuenta pues todo lo que trae. Si es, por ejemplo, la programación para un profesor, pues entonces acá está la clase ID, el tablero, bueno, el periodo, el cuarto, bueno, todas esas cosas. Entonces, ahí están para que escojan. Nosotros de todas maneras ya lo hemos personalizado de acuerdo a nuestras necesidades y también les voy a mostrar cómo funciona. Empecemos por decir que aparte de estas plantillas, ustedes también pueden, a partir de crear una, pueden duplicar, ¿sí? Pueden duplicar esta plantilla. Por ejemplo, esta que dice fidelización, le damos por acá, estas son las opciones del tablero. En esta parte superior vamos a encontrar las opciones del tablero y le vamos a dar entonces agregar un nuevo grupo, ¿sí? Los grupos son estos. Podemos decir que, bueno, estas son opciones que pueden ir mirando poco a poco. Esto es respecto a las notificaciones por email, los suscritos al tablero. Acá le podemos decir duplicar, ¿sí? Duplicar ese tablero y mire que automáticamente todo el diseño básico que nosotros hayamos hecho en un tablero pues nos va a quedar para otro y así evitamos, digamos, estar haciendo modificaciones y creando desde cero. Pues nos va a servir una plantilla que ya hayamos hecho respecto a algo, ¿sí? Listo, eso respecto a las opciones del tablero. Acá se pueden integrar con un calendario, exportar a Excel.
etcétera. Pues tiene muchísimas opciones y además se pueden archivar, ¿sí? Si en algún momento se deja de utilizar alguno de estos tableros, se archiva. Bueno, pues eso es básicamente en términos generales las opciones de los tableros, ¿sí? De estos tableros que vemos acá. Ahora miremos, pasemos a las opciones para con las diferentes columnas que forman parte de los grupos, ¿sí? Estas columnas de acá. Entonces, para agregar una columna podemos ir acá donde dice más, agregar columna. Aparte de estas que tenemos acá, podemos ingresar a la que dice columna center, ¿sí? Centros de columnas, y acá pues hay una cantidad de opciones que podemos agregar, ¿sí? Que si votar por una opción, grupo, ¿sí? Un grupo de personas que se dedican a un proyecto, localización, números, texto, datos, personas, estatus, bueno, sí, hay muchísimas opciones, checkbox. Ahí pues van leyendo de qué se trata cada opción y la van agregando de acuerdo a sus necesidades. Opciones que me parecen interesantes acá, bueno, hay una parte incluso que uno puede agregar para que una persona suba un archivo, link, ¿sí? Una URL, entonces localización, estrellas, bueno, ahí van mirando incluso combinaciones, ¿sí? Esta que dice data status son dos columnas, es la combinación de dos columnas que ya les muestro cómo funciona, ¿sí? O timeline status. Entonces esta de datos status, ya les muestro cómo funciona. Por ejemplo, acá creamos un status, ¿sí? El status que nos da puede ser trabajando en ello, hecho, en pausa o en revisión, ¿sí? Y si agregamos una fecha, entonces acá en esta fecha yo le digo que para mañana, por decir, y le digo en pausa, ¿sí? Entonces, acá en esta parte, acá cada una columna tiene unas diferentes opciones, ¿sí? Tiene, al darle clic en esa parte, pues entonces acá le decimos set as decline, ¿cierto? Entonces acá nos está diciendo que esta opción nos permite combinar esta columna de status, esta de acá, con esta de date, ¿sí? Esto nos va a servir, ahorita les explico por qué sirve esta funcionalidad, ¿sí? Por eso les explico de una vez cómo funciona y luego ya les digo en qué consiste o qué beneficios trae la funcionalidad. Entonces, con la ventaja de que si yo acá esta tarea que la tengo para el día de mañana le coloco hecho, entonces ya la califica como que ya esa tarea fue terminada, ¿sí? Entonces mire qué funcionalidad tiene eso. Acá puedo agregar una URL, la URL y el texto pues que va a acompañar esa URL. El responsable del proyecto, acá escogemos a una persona que se va a encargar del proyecto o incluso un grupo, ¿sí? Un grupo de personas. Eh, y así pues sucesivamente. Entonces también los grupos traen unas diferentes opciones, ¿sí? Que si borrar, que si todas estas cosas, e incluso también podemos seleccionar las columnas, moverlas de un lado para otro, arriba, abajo, y podemos exportar las columnas, duplicar, archivar, etcétera, ¿sí? Es así como funciona. ¿Qué más les puedo decir acá de estas opciones que me parezcan interesantes? Bueno, vamos a mirarlo como en un término más práctico. Por ejemplo, esta carpeta, ¿sí? Entonces, acá dice publicidad, ¿sí? Acá hemos creado un grupo donde hacemos una optimización de publicidad. Tenemos entonces acá el nombre de la tarea, ¿sí? Este es el nombre de la tarea, lo más detalladamente posible porque ahorita les voy a mostrar qué ventajas tiene de ser así de detallado, ¿sí? Luego acá están, esto es otra cosa que no les había comentado. Con la tarea podemos hacer comentarios, ¿sí? Y queda como una especie de chat. Entonces esta es la otra funcionalidad y acá en el chat pues entonces ya uno le escoge acá donde dice updates y en este chat pues uno ya le puede escribir específicamente a una persona, a todos. ¿Qué más tenemos por acá? Podemos agregar documentos, incluso GIF, y mencionar a una persona en específico para que esa persona le llegue un mensaje a través de esta campanita. ¿Qué más tenemos por acá? Entonces ya la persona, una vez le llega el mensaje, pues la persona puede responder a ese mensaje a través de esta opción, ¿sí? Ya le permite responder y hacer una mención.
puede guardar como favorito y acá vemos las personas que han leído este mensaje. O sea, si alguien no lo ha visto, pues entonces le podemos avisar por un chat o ya comunicarnos de otra manera para que sepa que le dejamos una nota, pero normalmente este tipo de notas le llegan a través del navegador. Incluso, qué bueno que me acordé de este tema porque uno acá en el navegador, en esta parte, ve qué curioso, ya no me aparece. Ah, bueno, ya, ¿sí? Acá en esta parte podemos decir que me llegue notificaciones y permitir las notificaciones de esta página, de este aplicativo, de tal manera que yo estoy acá en el navegador y si estamos en Windows 10 me va a llegar una notificación en este lado cuando alguien haga un comentario, ¿sí? También me llegan notificaciones por correo y pues también hay un aplicativo móvil en, ¿cómo se llama esto? En Android, para que lo descarguen y allí también les llegan las notificaciones y pueden actualizar todas estas cosas. Entonces, importante tener en cuenta eso también, ¿sí? Lo del chat y las notificaciones a los mensajes que se anotan. Acá también tenemos algo que se llama Infoboxes, donde podemos agregar una nota más completa, ¿sí? Acá podemos configurar, cambiar permisos, quién puede ver, quién no lo puede ver, agregar documentos y hacer preguntas y respuestas, ¿sí? Y acá pues entonces acá está el manejo de preferencias de email, que si de manera instantánea quiere que le llegue un email o al día o no, que no le llegue email, ¿sí? Acá esta cosa es importante, yo le explico por qué. Podemos copiar toda esta línea, todo este diálogo que llevamos acá. Venga, miremos una que tenga más diálogo. Vamos a mirar acá. Esto tiene una línea de diálogos más larga de 5. Vamos a mirar. Ok. Entonces, si queremos que toda esta línea de diálogo alguien pueda acceder desde un link, pues entonces le damos copiar pulse link, ¿sí? O queremos que en específico este texto le llegue a alguien como en forma de URL, pues entonces le damos clic acá donde dice copiar link, ¿sí? Este copiar link, pues entonces este link ya uno lo copia. Vamos a ver. ¿Sí ven? Entonces ya se puede acceder desde cualquier parte, ¿sí? Vamos a mirar, no he probado si funciona desde acá. Y sí funciona, ¿cierto? Según veo yo acá. Entonces ese URL ya queda compartido con alguien, ¿sí? Y le llega específicamente el tema. Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, ahí van probando, sí, eso tiene muchas opciones, que si para crear una tabla, un enlace, un checklist, ¿sí? Uno, tal cosa, y la persona pues va chuleando en la medida que va desarrollando eso, ¿sí? Ahí ya buscarán las utilidades que necesiten, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si algo acá requiere varios pasos, pues entonces le ubican este checklist acá y que la persona, en la medida que lo vaya haciendo, le va dando un chulo a este tema, ¿sí? Eso por una parte. Bueno, yo creo que ya ha quedado como muy explicado este tema del chat, ¿sí? ¿Qué más tenemos por acá? Acá agregamos los responsables de un proyecto. Entonces le explico paso a paso. Este Lax Update me gusta porque me dice así, de un solo vistazo me está mostrando quién hizo una modificación a la columna, ¿sí? De tal manera que yo acá rápidamente detecto que esta persona ha hecho una modificación, entonces yo ya me ubico, ¿sí? O sea, que no soy yo el que he hablado acá, sino que ya alguien entró y seguramente es porque está diciendo algo, está notificando algo, entonces yo ya entro a la conversación y miro que la persona me ha notado. Entonces es una manera rápida de uno ver si alguien ha comentado algo o ha hecho una modificación respecto a un proyecto, ya sea porque lo terminó o bueno, lo que sea, ¿sí? Entonces paso a explicarles pues la plantilla que yo tengo, como yo lo hice, que considero yo pues que me es útil para lo que yo necesito. Ya ustedes pueden hacer plantillas de todo tipo en base a las muestras que yo les dije pues que podían ubicar. Esta plantilla de estatus yo la combiné con la que decía fecha de entrega, ¿sí? La de date, o sea, esta de acá. Status, vengámonos al final, status más date, y acuérdense que la combiné a través de esta opción, ¿sí? Donde decía deadline. Es decir,
esto, ¿sí? Incluso puedo separar las dos columnas o las puedo unir a través de esta opción, esta y esta. Bueno. Entonces, acá las que dicen hecho, pues ya quedan como chuleadas y ya quedan terminadas. Entonces, en el status, yo lo ubiqué de la siguiente manera. Urgente quiere decir que es una tarea para hoy, ¿sí? Así es como yo lo entiendo cuando yo coloco urgente. Si es prioritario, es una tarea para mañana o pasado mañana. Si es importante, pues entonces para pasado mañana o para la misma semana, ¿sí? Es una tarea de la misma semana. Y necesario es una tarea que se ubica a la otra semana, ¿sí? Y si estamos al final de semana, pues se ubica para el final de la otra semana. Entonces siempre se deja un plazo. Así es como uno funciona de tal manera que al momento de asignar fechas de entrega uno no se enreda mucho, ¿sí? Porque uno sabe, dice, a ver, esto es urgente, tin, lo ubico para hoy, de una, ¿sí? Esto es prioritario, a ver, ¿cómo hace uno para catalogar esto? Pues entonces mira cada tarea, empieza a buscar cada una de las tareas, por ejemplo, esto. A ver, miremos otro por acá. Publicidad. Entonces, listo, uno mira esto. Acá hay varias tareas. Entonces, uno empieza a leer. Crear frase para publicidad. Esto es urgente, ¿sí? Entonces, como es urgente, hoy mismo, ¿sí? O mañana. Pues esto obviamente lo hace uno en las mañanas. Esto yo creo que sí, pero no lo necesito ya, entonces ya queda para mañana o pasado mañana. Esto es, a ver, ¿esto qué? Esto no es tan necesario, pues entonces dejémoslo como necesario. Y así sucesivamente, uno va mirando tarea por tarea en la medida que vayan llegando las tareas. Entonces uno va creando los tableros y va agregando las tareas. Y dependiendo de la prioridad que haya respecto a esas tareas, pues entonces coloca como urgente, necesario, importante. Y ya finalmente cuando se hace la tarea, pues se coloca como hecho, ¿sí? Y este coso gris que aparece acá es simplemente un estado inicial, ¿sí? Donde todavía no hay información o no es necesario pues empezar o saber algo al respecto, ¿sí? Necesario es porque es importante que se vaya preparando la persona para empezarlo a hacer y ya pues los demás pues ya sabemos, ¿sí? Cuando unimos estas dos columnas pues entonces me aparece cuánto tiempo tengo para desarrollar este proyecto, ¿sí? Muy bien, entonces ya que si me queda mucho tiempo, que si ya lo tengo encima, que si era para hoy, esto me muestra que el espacio que tengo para realizarlo. ¿Qué más puedo decir? Entonces ya saben, esto acá uno modifica la fecha de acuerdo a las prioridades que uno le coloque acá. Y también es una muy buena idea porque o sea, rápidamente uno ve, cuando uno está analizando todos los proyectos, uno dice, uy, esta manera es urgente, esto, si es urgente, a ver en qué va, Tim, venga, yo le escribo una nota a tal persona para que me informe si ya terminó, si se demora, qué ha pasado, ¿sí? Eso es una manera de realizarlo. Entonces, es por eso que es muy útil uno así, va mirando por acá, ¡tum! Mira todo, a ver, esto ya está hecho, no me interesa leerlo porque ya está hecho. Urgente, ¿sí? Esto sí lo necesito leer ya. Y así sucesivamente. ¿Qué otras cosas tenemos? Entonces ya le expliqué la utilidad de esto, la utilidad de esto. Acá cómo organizamos esto, también podemos colocar pues unos diferentes iconos. Ya mirarán qué utilidad les pueden brindar esto. Responsable, pues ya saben, asignan a la persona que se va a encargar del proyecto. Y este link me parece muy importante porque, por ejemplo, en nuestro caso tenemos esto unido al Google Drive. Entonces, con el Google Drive, ¿qué pasa? En el Google Drive de la empresa, en algún momento, pues, creamos carpetas, ¿sí? Creamos carpetas y esas carpetas, pues, obviamente traen eh, trae unos clientes, trae unas carpetas, miremoslo por ejemplo por acá, y dentro de esas carpetas pues subimos unos documentos, ¿eh? Y en algún momento que queramos
compartir rápidamente la carpeta, entonces le damos clic con el botón derecho, le damos obtener vínculo para compartir o compartir con un correo electrónico en específico. ¿Sí? En este caso le voy a dar obtener vínculo para compartir. Me aparecen estas opciones, bueno, esto acá, coloquémosle acá más bien por este lado, obtener vínculo para compartir, y me voy a donde dice configurar uso compartido, ¿sí? Y acá le voy a decir más opciones. Entonces acá le estoy diciendo que si quiero compartirlo con cualquier usuario de la organización, pues escoge esta opción. Si quiero compartirlo con un usuario específico que reciba el vínculo, pues entonces escojo esta opción. Y si quiero que para cualquier persona pueda mirar el vínculo, entonces escojo este, ¿sí? Y luego le digo que si esto que está dentro de la carpeta lo puede editar o lo puede únicamente ver, ¿sí? Entonces dejémoslo así, todo depende. Si son contraseñas, pues obviamente yo lo coloco acá, la persona que reciba el enlace, ¿sí? Si es un archivo que le interesa a todos, pues acá por organización. Y si es un documento muy grande, un archivo en Word así bastante extenso, pues entonces le digo ver únicamente para que no haga modificaciones que no quiero, ¿sí? Luego escojo acá cualquier usuario con el vínculo, listo, le doy guardar. Y luego le digo copiar vínculo, ¿sí? De tal manera que acá me está diciendo cualquier vínculo, cualquiera con el vínculo lo puede ver. Entonces miremos, por ejemplo, en una ventana privada, yo le doy enter a esa URL y mire que yo tengo acceso al documento, ¿sí? No necesito estar registrado en Gmail para poder acceder a esto, pues entonces así como funciona. Y este enlace, pues llego y lo ubico acá, ¿sí? Y le digo información. Entonces, ve ahí la utilidad de todo esto, de tal manera que si alguien hizo una gestión con unos documentos, unos archivos, pues entonces el link le queda acá y así no va a tener que decir, ve, ¿dónde está el archivo? ¿Dónde tal cosa? No, ahí va a estar. Luego tenemos esta otra parte. Esto me llama mucho a mí la atención, me parece muy interesante porque podemos ver un progreso del proyecto, ¿sí? Podemos ver un progreso. Esto es para cuando hay proyectos muy largos, ¿sí? Hay una tarea que tiene varias fases. Entonces esa tarea de varias fases pues requiere un avance y uno necesita ver qué avance está, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá hay que instalar un foro. En ese foro hay que gestionar, es decir, hay que investigar la información, hay que buscar en internet qué plugin sirve para hacer un foro. Una vez ya se tiene la información, pues entonces uno va a la herramienta, y por supuesto le da hecho, y luego va a la herramienta WordPress, instala el foro, como se dice, ya instaló todo eso, y ya cuando lo instala, pues entonces le da hecho y luego dice configurado, ¿sí? Es decir, que ya entra a las configuraciones, a mover por acá, mover por allá, ya quedó terminado esa parte. Y finalmente, revisión, es decir, que alguien revise de que sí funciona en condiciones óptimas esa configuración, esa instalación. Entonces, es así como funciona todo. Y a medida que uno vaya haciendo, por ejemplo acá tenemos esto en 75%. Si le decimos hecho, ya queda en un 100% la tarea, ¿sí? En cambio, si en esto le decimos trabajando, pues entonces ya disminuye el porcentaje del cumplimiento de la tarea, ¿sí? ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos... bueno, estas son las diferentes fases de este proyecto que va a avanzar, ¿sí? Y acá pues simplemente digo para qué fecha y si se terminó o no. ¿Qué más les puedo decir de esto? Bueno, esto lo puede modificar uno, ¿sí? Yo acá les había mostrado unas opciones de que se pueden modificar, ya acá les voy a mostrar, ¿sí? Entonces, por defecto viene así, trabajando, es decir, que ya se empezó, pero que todavía no he podido terminar, ¿sí? Atascado quiere decir de que hay un problema y que necesito más información. Hecho, ya se terminó, o esperando información. Por lo menos acá agregamos este que dice esperando información porque la persona no ha comprendido algo. Entonces, qué sé yo, pueden agregar muchísimas cosas más y con colores, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, pueden anotar, tengo una pregunta, ¿sí? Lo que quieran anotar, ¿sí? O lo que ustedes consideran que les va a dar una visualización de lo que es el proyecto y en qué va, ¿sí? Ya todo esto lo van modificando según conveniencias. Muy bien, entonces
sigamos mirando las diferentes opciones. Acá si ustedes ven, bueno, ¿cómo llegué a esto? Pues entonces nos dice progreso. Incluso pueden agregar, vea, por ejemplo, le dan duplicar, duplicar columna, y la columna que se agregue acá va a, ¿cómo se llama esto? A formar parte de esto que dice progreso, ¿sí? Es que es más, venga, intentémoslo y verá. Me hizo quedar mal, pero, o sea, cuando uno lo está haciendo por primera vez, yo fui agregando columnas y todas estas columnas como que se iban uniendo a esto, ¿sí? Entonces, bueno, ahí van probando. Que cómo llegué a esta opción. Se meten por acá. Columna center, status, dato. No, este no es. Por acá está. Vea, progress tracking, ¿sí? Agregan esto y luego le agregan un status, ¿sí? Mire que sí. Status. Mire como si a medida que voy agregando columnas, pues entonces esta barra va disminuyendo. Y si le coloco hecho este 63 pasaría a 75, ¿sí ven? Y acá pues entonces vamos a colocarle investigando, ¿sí? Puede ser, ¿cierto? ¿Sí ven? Y si le coloco otro, por ejemplo, volver a instalar, no sé, volver a instalar. Entonces mire cómo va cambiando esto. Entonces, es así como funciona. Ustedes ya, yo creo que ya me entendieron las utilidades que ustedes le pueden brindar a los diferentes proyectos, ¿sí? Esto es para la configuración e instalación de un sitio web, ¿sí? Pero ya los diferentes proyectos que ustedes tengan ya van mirando, ¿sí? Hay proyectos que no necesitan pues todo esto, ¿sí? Ya son cosas más cortas. Entonces así, simplemente con lo más indispensable, porque si le agregamos muchas cosas, pues entonces nos enredamos, por así decirlo, ¿sí? En otras versiones de esta cosa, pues de este programa, permite acá, aparece un calendario, un timeline, ¿sí? Acá podemos ver en qué fecha está un proyecto y cuánto falta para que lo terminen y quién es el responsable. Acá podemos ir cambiando por estatus. Bueno, toda esta cosa, este timeline nos permite llevar pues una información muchísimo más detallada de lo que se está haciendo, ¿sí? Esto en otras versiones. Eh, bueno, acá, esto es interesante porque miren, por ejemplo, que yo estoy acá donde dice, coloquémosle este sitios nuevos, ¿eh? Acá puedo decir que me muestre las tareas únicamente ok, de Miriana y mire que ya me voy específicamente a las tareas de ella, ¿sí? Entonces, acá están los de todos. No, que me muestre de Víctor. Todas las tareas, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante, este tipo de filtros para que no nos enredemos en medio de tanta información cuando hay tantas tareas por hacer. Esa sería una opción. Por acá podemos, en esta parte, podemos anotar, como se dice, eh, todos los detalles, toda la información respecto al proyecto que se está realizando, ¿sí? A todo este tablero, toda la información que se necesita, que se van a dar todas las instrucciones. ¿Qué más tenemos por acá? Entonces es eso. Muy bien, pues yo creo que ya quedó muy claro cómo funciona este tema. Ahora miremos lo que tiene que ver con el inbox y MyWheel. Esto es supremamente interesante. Cuando yo le escribo un mensaje a una persona, por ejemplo acá, esto también es importante antes de que se me olvide. Si ustedes se dan de cuenta, hay estas etiquetas traen como un doblez, ¿sí? Y miren que ese doblez trae un mensaje. Entonces, miren qué interesante esto. Pues los que no traen doblez, los que no traen el doblez, pues no traen el mensaje acá. ¿Por qué es importante eso? Porque si en alguna etapa
del proceso hay un mensaje, entonces con tan solo darle clic encima podemos ver el mensaje, ¿sí? Rápidamente, en vez de entrar acá a buscar cuál es el mensaje, ¿sí? Entonces mire la importancia de dejar mensajes a través de este doblez, y acá pues varias personas lo van a mirar y acá personas responden al mensaje, le dan like, bueno, lo que sea, ¿sí? Muy interesante eso. Y cómo agregar ese mensaje con doblez, pues entonces es muy sencillo. Uno se ubica en el borde y le dice acá, anota lo que quiera, ¿sí? Puede mencionar a una persona para que ese mensaje le llegue a esa persona en específico, ¿sí? Y pues así, de esta manera, dándole clic en el borde y en el más, es como se agrega un mensaje a estas partes, a estas etiquetas. Ahí tenemos pues, considero yo que ya le podemos dar una utilidad, y si no, pues entonces yo entro directamente al chat y escribo y le escribo un mensaje a la persona. ¿Qué de bueno tiene esto cuando uno escribe así con la etiqueta? Pues porque mire que acá el mensaje queda con la etiqueta con la que se creó, ¿sí? Que si urgente, esto quiere decir que estos eran mensajes urgentes o que eran mensajes que tenían que ver con cualquiera de estos procesos, ¿sí? Un mensaje que surgió cuando se estaba trabajando en el proyecto, ¿sí? De esta manera sabemos de toda esa manada de mensajes que hay acá, a qué corresponde, ¿sí? A qué corresponde todo, todos los mensajes que aparecen. Entonces uno dice, ah, bueno, esto corresponde a la parte de estatus y este otro mensaje corresponde a la parte del desarrollo de la tarea. Entonces, listo, ya uno pues tiene eso muy claro. ¿Qué más les puedo mencionar acerca de este tema? Entonces, en la medida que uno chatea con alguien, le envía un mensaje, es bueno escribir el nombre de la persona para que le llegue ese mensaje, ¿sí? Porque cuando se le escribe acá y le da update, ese mensaje le aparece por acá con una campana, como les había dicho al inicio. Y no solamente eso, sino que acá en inbox, todo mensaje, toda comunicación se va mostrando acá en el inbox. Acá pues obviamente yo mantengo al día en todos los mensajes, pero acá hay un historial de los mensajes, ¿sí? Entonces estas son todas las interacciones que se han dado. Entonces cuando hay un mensaje nuevo, pues entonces acá me permite, mire que acá ya me aparece este mensaje, ¿sí? Me aparece como no leído. Este mensaje todavía no ha sido leído. Yo ya lo leo acá en el inbox. Yo acá entro a la herramienta y me pueden aparecer 20 mensajes sin leer. Entonces, los empiezo a analizar uno a uno. Acá hay dos mensajes, entonces los empiezo a analizar uno a uno y los empiezo a gestionar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digo, menciono a la persona, le digo dar respuesta a este tema, ¿sí? Por decir. Y una vez ya lo gestiono, pues entonces paso al siguiente mensaje y lo termino de gestionar, de tal manera que quedo acá limpio con todos los mensajes ya gestionados. Y así, sucesivamente, y pues acá aparece un historial. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, eso era inbox. Y MyWith es las tareas correspondientes a esta semana. Entonces, acá me muestran tareas de esta semana que ya se pasaron, es decir, que se vencieron y todavía no se han terminado, son tareas pasadas. Es decir, que si acá aparecen unas tareas, quiere decir que es que hay que darle prioridad inmediata para solucionarlos, ¿sí? Ya luego vienen las tareas del día de hoy. Estas tareas son para hoy, y estas tareas donde dice próximamente, pues entonces son tareas, por ejemplo, para el día de mañana. Hoy es jueves, entonces ya es el viernes, ya la semana se ha terminado, ¿sí? Y estas son las tareas hechas. Entonces, en la medida que una persona, cuando está acá, le coloca, por ejemplo, hecho, ya entonces, por ejemplo, hecho, ¿sí? Ya esto aparece acá, entonces aparecería en la columna de MyWith donde dice hecho, ¿sí? Volvamos a bajar como estaba. Mire, y este coso aparece acá también, ¿sí? Acá le está mostrando qué tiempo tiene para realizarlo. Eso respecto a las tareas de esta semana, ¿sí? Acá uno dice, acá le muestra de qué fecha a qué fecha. Ya las tareas que quedaron para la otra semana,
pues entonces uno le dice next week, ¿sí? Y acá están todas las tareas que se pretenden realizar la otra semana. ¿Qué día? Que si el 24, el 25, el 27, el 28. Entonces, en base a estas tareas, pues uno ya va mirando, uno lee todas las tareas y dice, uy, yo creo que esta tarea, me parece, empieza a leer esta tarea es como más importante y voy a colocarla de primero. Entonces uno entra y ya no sería, por ejemplo, esta tarea para el 27, porque ya leyó acerca de la importancia, sino que mire que de una vez van los mensajes, ¿sí? La tarea la va a colocar para el 25, por decirse, pero dejémoslo bueno, en el 27 donde estaba, y así va uno cambiando. Entonces vuelvo otra vez a donde dice My With, y ya de esa manera pues tiene un acceso a una visión general de las tareas, de tal manera que uno dice, uy, yo creo que esta tarea sí es mejor después, antes, todas esas cosas. Y así nos vamos gestionando, y considero yo pues que este método de urgente, prioritario, necesario e importante pues nos ayuda muchísimo a mirar en qué fecha coloca uno una tarea. Muy bien. ¿Qué otra cosa tenemos? Entonces estas son las tareas para uno, ¿sí? Y ya para todos los del equipo, pues entonces ya miramos qué está haciendo todo el equipo y qué tiene que entregar el día de hoy. A ver, esta tarea ya debería estar marcada como hecha, ¿sí? Entonces uno acá donde dice artículo tercera semana, míralo acá, ¿sí? Está como urgente, por eso fue programada para hoy. Entonces cuando la persona lo termine deberá marcarlo como hecho, pero bueno, dejémoslo en urgente, ¿sí? Entonces así vamos mirando quién está, y si vemos que va pasando el día y la persona no lo ha terminado, entonces ya uno entra a la tarea y ya habla con la persona, le dice, hola, ¿qué ha pasado con esta tarea? Bueno, sí, es así como debería de funcionar. Y lo misma situación cuando es para todos, pues las tareas para hoy, las tareas que están vencidas y no se han terminado, las tareas que vienen próximamente y las tareas que ya han sido hechas. Entonces las tareas hechas, las más recientes, aparecen pues de último, deberían aparecer de primero acá, pero no, realmente aparecen acá de último. Y pues es una manera muy fácil de saber qué se ha hecho, ¿sí? No necesita uno estar preguntando, ya hiciste tal cosa, no, viene acá directamente y dice, bueno, esta tarea ya fue terminada, ¿sí? Las tareas que dicen today o tomorrow, bueno, ¿sí? Y listo. Las tareas de ayer, del día de ayer y los que tienen que ver con esta semana. Entonces empieza por las tareas más antiguas y luego las tareas más recientes. Muy bien, yo creo que ahí está como todo explicado respecto a la funcionalidad de esto, y ahora les explico por qué era importante al momento de escribir una tarea ser lo más detallado posible. Porque miren que de esta manera yo puedo entender rápidamente de qué se trata la tarea, ¿sí? No, porque si yo coloco, por ejemplo, artículo, que yo sé que de pronto está dentro de un tablero de estos, ¿sí? De un cliente, pero si yo digo únicamente artículo, por ejemplo acá, entonces la información va a estar bastante escasa y yo, como se dice, no voy a poder entender. Miren, por ejemplo, lo que dice acá artículo. O sea, de primera uno no entiende. Entonces, entre más detallado se pueda anotar, artículo primera semana, AC. Entonces ya sabe uno que acá con tan solo verlo no se va a enredar, ¿sí? Toda la información va a aparecer muy más detallada y se va a poder entender fácilmente. Luego acá viene el tablero, ¿sí? Yo por lo menos tengo un truco donde, por así decirlo, código, ¿sí? Yo ya sé que este primer código acá corresponde al número de cliente que yo estoy manejando. Entonces yo sé que este es el cliente uno, este es el cliente número 3, o sea, esto, ¿sí? Esto que aparece acá, estos números, y luego el segundo número corresponde al tipo de proyecto. Entonces yo sé que si son proyectos de SEO es el número 3, si son proyectos de sitios web es el número 5, ¿sí? Y así pues yo rápidamente me ubico mentalmente a qué corresponde esto.
y luego el tablero, ¿sí? Este tablero dice que es algo de publicidad que se le está haciendo, y luego el nombre del grupo, el grupo de tareas, pues entonces me dice creación de campañas de publicidad AC. Entonces acá hay un detalle, y esto también es importante detallarlo muy bien. Acá voy a hacer un remarketing, remarketing para cámaras, y tiene que ver con la creación de campañas de publicidad de AC. Venga, entremos y verá. Entonces, véalo acá, ¿sí? Esto es importante también ser lo más detalladamente posible, ¿sí? ¿Para qué? Para lo que viene enseguida, que es las búsquedas, ¿sí? Otro cuadro que aparece acá son las búsquedas, que ya les voy a explicar cómo funciona. Entonces, uno puede, por ejemplo, puede buscar lo que sea, ¿sí? Por ejemplo, hoy es 20 y yo quiero ver qué tareas hay para el día 21, ¿sí? Así rápidamente, o para el día 22. Entonces, el día 21 yo busco el día 21 las tareas, y mire, estas son las tareas para el día de mañana. Obviamente pues también me muestra ¿cómo se llama esto? El tablero 21, pero también me muestran las tareas que están para el día 21, ¿sí? Entonces ahí está, porque ninguna otra cosa tiene números. Entonces obviamente si usted tiene un tablero o una columna donde está ¿cómo se llama esto? Una suma, ¿sí? Y que tenga el número 21, pues también se lo va a mostrar. Pero como en este caso nosotros no manejamos números, solamente en las fechas, pues entonces me muestra únicamente las fechas. Es así de sencillo. Por ejemplo, todo esto está para realizarse el día 21. Todo esto. ¿Sí ven? El día 21. Entonces, ahí que yo quiero mirar el día 22, 23, que es un domingo, no debería haber nada. Miren que no hay nada programado. Que si el día 24, que es lunes, estas son las programaciones para el día 24. Así rápidamente, es una manera muy rápida de llegar a ver. Y yo también puedo salvar las búsquedas. Mire que acá dice salvar. Vamos a salvar esto. Y yo ya entonces entro a mirar todas las búsquedas, ¿sí? Y acá a través de esta X, ¿sí? X, y luego le doy acá en este cuadrito y me dice búsquedas guardadas, ¿sí? Entonces acá está todo. Entonces yo también puedo, una manera de mirar rápidamente, esto es un truco pues que yo pues he aplicado, es yo puedo buscar rápidamente las tareas urgentes, ¿sí? Ya acá ya lo tengo guardado la búsqueda urgente. Entonces quiere decir de que todas estas tareas que aparecen acá es porque son urgentes. Entonces ya no tengo que mirar tablero por tablero, no tengo que mirar persona por persona o acá en MyWit, sino que ya tengo una visión general de todas las tareas urgentes que deben de ser desarrolladas, ¿sí? Buenísimo pues esto de las búsquedas y estos filtros. Bueno, vuelvo y le quito esto y vuelvo a las búsquedas guardadas. Entonces acá urgente, importante, necesario. También puedo buscar por persona que se está encargando, ¿sí? Que yo quiero ver que todas las tareas de John, bueno, él tiene asignado todas estas tareas y están bueno, están como en un orden alfabético, sí, eso es como la manera en que lo muestro, pero bueno, acá están todas las tareas que tiene la persona. Rápidamente puedo mirar eso, ¿sí? Y así sucesivamente, no solamente este tipo de búsquedas por personas, sino también por tipo de servicio, ¿sí? O sea, SEO, que si Facebook, y también por clientes, ¿sí? Entonces acá tenemos unos mariachis. Entonces ya tengo esta búsqueda guardada y rápidamente yo miro que tiene mariachis. Entonces mire, por eso yo le decía que era importante dentro de los grupos anotar ¿cómo se llama esto? La palabra, ¿sí? La palabra clave relacionada, ¿sí? Principalmente en los grupos, para no anotarlo uno por uno en cada uno de las tareas. Entonces, de esta manera, pues no solamente con este tipo de búsquedas, sino con otro tipo de búsquedas, ya mirarán ustedes qué utilidad le dan a esto, pero es muy funcional, ¿sí? ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, pues básicamente era eso, ¿sí? Ya ustedes pues le van dando la utilidad que necesiten de acuerdo a los diferentes proyectos. Todo esto es completamente modificable.
Y pues cualquier cosa, pues repiten el video si quieren, digamos, entender alguna parte en específico. Pero yo creo que les he explicado de manera muy completa cómo funciona esta herramienta, ¿sí? Y bueno, pues sería eso. Nos vemos entonces en un próximo video y ya saben, si necesitan cualquier servicio de marketing y publicidad digital para su empresa, pues llámenos a nosotros, a Neuromarketing y Tecnología, y los invito también a suscribirse a nuestro canal. Ah, bueno, obviamente pues visitan nuestra página web, Neuromarketing y Tecnología, y allí aparecen nuestros datos de contacto y pues se comunican con nosotros.